En este tutorial vamos a enseñar cómo instalar la sirena de la marca Inim modelo Smarty GI y también qué cualidades tiene en su configuración. Aunque es una sirena básica, tiene sus pequeñas posibilidades de configuración. Para ello vamos a utilizar una central Paradox SP4000, pero dará igual la central, ya que lo que interesa es la sirena. Un teclado K32 LCD, el cual se conecta para hacer las pruebas, y la sirena de interior Inim modelo Smarty GI. En la descripción dejo el manual de la sirena, para que lo puedan descargar. Como se observa en la imagen, el jumper que está señalado con el círculo rojo, si se pone el jumper, la sirena solo emitirá las luces del flash cuando salte la alarma. Y si se desconecta el jumper, la sirena sonará y se encenderán además las luces del flash. En cuanto a la borna número 3, que pone Input y está señalado con un círculo azul, sirve para poner un volumen de la sirena más bajo, si se une el Input con el borne 2, que es el negativo. Esta sirena tiene dos volúmenes de tono, el alto, que es solo con el positivo y el negativo, y el más bajo, que es con el positivo y el negativo, y un puente entre el negativo y el input. Bueno, aquí tenemos la sirena Inim, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la SP4000 y vamos a conectar los cables, ¿de acuerdo? El blanco rojo en la salida de sirena. Esto es muy fácil. El negativo, que vamos a utilizarlo como el menos, en el bel menos, ¿de acuerdo? Que en cualquier central es la salida de sirena. Vamos a ver. Ahora, esto por aquí y esta por aquí. Esto bastante fácil. Ya estamos aquí conectados. Vale. Y ahora vamos a abrir la sirena. Esto es bastante fácil. Mirad por aquí. Y aquí tenemos la sirena. Pues la otra parte del cable, ¿vale? La vamos a conectar en el... A ver que se ve aquí mejor. Vamos a conectar en el positivo y negativo. Que negativo. Vamos a ver. Por aquí, vamos a ver. Que se vea. Esto por aquí y este por aquí. Vale. Aquí tenemos conectado el negativo y el positivo. Si unimos este negativo con el input, digamos, la sirena sonaría más baja, ¿de acuerdo? Y esto es el tamper, que esto ya no hace falta conectarlo porque esto es el tamper que está aquí, que si saltan abren la sirena, saltaría, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos este jumper, ¿de acuerdo? Que ahora veremos para qué funciona en el ejemplo real. Bueno, aquí tenemos el teclado para hacer las pruebas y la sirena Inim, ¿de acuerdo? Ahora mismo está solamente conectado el positivo y el negativo. Vamos a conectar la alarma, ¿de acuerdo? 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? Ahora cuando haga el salto de alarma va a sonar la sirena y los flashes van a iluminarse. El jumper este que se ve aquí, ¿de acuerdo? Este jumper, cuando solamente están conectados estos dos hilos, no hace nada, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a comprobar ahora mismo. Corta aquí la zona 1. ¿De acuerdo? Ha sonado la sirena, he quitado el jumper y hacía lo mismo. Se encendían los flashes y sonaba la sirena. Ahora vamos a conectar entre el input 3 y el negativo. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Esto lo que hace es, digamos, tener un sonido más bajo. Y cuando se pone este cablecito, ya sí empieza a actuar el jumper, ¿de acuerdo? Ahora mismo, si hago la alarma, se encenderían solamente los LED, no sonaría la sirena. Vamos a hacer la prueba. Y aparte, la sirena sonaría más bajo. Vamos a quitar esto, lo quitamos.
y 2, 3, 4. ¿Vale? Entre el input y el negativo. Aquí está. Entre el input y el negativo. ¿Vale? Vamos a hacer el corto en la zona 1. Hace saltar la alarma. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y aquí ustedes ven que solamente se encienden los LEDs. ¿Vale? Y está puesto el jumper. Desconecto la alarma. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, quito el jumper. Lo quito, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer otro salto de alarma. Cuatro, 3, 2, 1, 0. De acuerdo. Ya tengo aquí. Vamos a hacer el salto de alarma. ¿De acuerdo? Y ahora suena. Se encienden los LEDs y suena más bajo que la primera que saltó la alarma. Desconectamos, ¿de acuerdo? Y han podido ver los tres tipos de salto de sirena. Solamente con estos dos cables sonaría fuerte y se encenderían los LEDs. Poniendo este cablecito entre el input y el negativo, sonaría más bajo, ¿de acuerdo? Si se pone el jumper, se encienden solamente los LEDs. Y se quita el jumper, se encienden los LEDs y sonaría la sirena, pero más bajo, ¿de acuerdo? Es así de fácil. Y después ya el tamper se conectaría aquí abajo. Esto ya es por el tema de seguridad, por si intentan abrir la sirena, que esté atribuida a una zona de la central y sepamos que han abierto el tamper de la sirena. Aquí termina este tutorial. Yo personalmente recomiendo esta sirena de interior, porque es simple y fácil de poner y no crea problemas después. Recomiendo que el volumen alto sea cuando esté oculta en algún sitio, ya que se amortigua el sonido, y el volumen más bajo para cuando es vista y luce junto al flash. Espero les haya gustado, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.